agenda de entrevistas con Marcelo Bodero, ex vicepresidente de la Cámara de Industria de Guayaquil. Bienvenido a Punto de Orden. En un reciente foro realizado por la Cofradía de la Perla, hace unos 10 días aproximadamente, usted expuso que la única forma de solucionar de raíz la crisis eléctrica es abriendo las puertas a la inversión privada, pero eso significa crear un marco legal que permita esa inversión. ¿Cuál es la propuesta de la clase empresarial? Gracias, antes que nada, a todos ustedes por la gentileza. Gracias a todos por la gentileza de recibirnos en su casa. En efecto, Javier, en primer lugar tenemos que entender que esto es un problema estructural, no es un problema coyuntural. No se trata de soluciones parciales como hoy por hoy lamentablemente están sucediendo contrataciones de emergencias que son necesarias pero son de cortísimo plazo y que atacan al presupuesto del Estado. Es decir, estamos financiando la adquisición de máquinas no en el largo plazo sino en el cortísimo plazo. ¿Cómo se invierte esto? Tenemos un problema estructural, insisto, la Constitución establece que el sector eléctrico en generación, transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público es por definición un monopolio estatal. ¿Cómo se rompe eso? Pues bien, existen un par de leyes que hoy por hoy permiten la inversión en estos sectores de manera secundaria, compleja, pero no imposible. La primera, ley de asociaciones público-privadas, y la segunda, ley de empresas públicas, que permite que las empresas públicas que hoy por hoy detentan el 99% de los activos de generación, transmisión, distribución, son parte de estas empresas públicas y por lo tanto pueden generar procesos denominados de asociatividad, es decir, buscar socios estratégicos que traen capital en el largo plazo, no en el corto plazo, y por lo tanto buscan retornos que no son cargados al presupuesto, sino en una función de negocios, insisto, en el largo plazo, no en el corto plazo. ¿Y cómo se puede, buenos días, Rodrigo Campos lo saluda, cómo se puede atraer este capital, digamos, teniendo en cuenta el alto riesgo que involucra invertir en Ecuador hoy en día, ¿no? La seguridad jurídica, además de todos los problemas de inseguridad, crisis eléctrica, todo lo que ha mencionado, ¿cómo se puede atraer este capital? Bueno, en primer lugar, el Ecuador, no obstante que las cifras de inversión extranjera directa, la IED, es de las peores que se han registrado en los últimos años. El ejercicio fiscal pasado cerramos en 329 millones de dólares, este año se espera una IED peor que esa, con lo cual Ecuador estaría solamente en mejor posición que Haití. ¿Qué significa eso? La inversión extranjera directa obviamente es una forma de medición de los capitales foráneos que ingresan al país para obviamente generar, invertir obviamente en nuevas empresas o en empresas preexistentes. Solo le ganamos a Haití, dice usted. Literalmente. Venezuela no se mide, literalmente. Y Centroamérica todo nos gana. Todos los países de la TAG, incluido Centroamérica, lamentablemente eso se mide en función del PIB, del PIB. Obviamente hay una contracción medida en el Banco Central del Ecuador de un... ¿A Cuba tampoco se la mide? No, Cuba no se la mide. Ok, no, ni Cuba ni Venezuela. No, ni Cuba ni Venezuela porque no hay data. Nicaragua a lo mejor tiene mejor inversión extranjera. Por supuesto, esto es un tema sistémico del Ecuador. Tenemos que entender algo. Ecuador tiene, insisto, porque no podemos ver esto como algo coyuntural. Va a llover en algún momento, cuando yo no lo sé. Puede ser en enero, puede ser en febrero, puede ser ahora en diciembre. Poco probable. Está lloviendo. Y nos vamos a olvidar del problema. Pero si esto es un problema sistémico, estructural, lo que tenemos que entender es el modelo de Ecuador. La Constitución, 313 artículos de la Constitución y otras normativas secundarias respecto a sectores estratégicos, veda la posibilidad de que el sector privado ingrese. ¿Cómo rompemos esa inercia? Ya, pero a ver, eso se puede hacer a través de las leyes, a través de decisiones políticas, pero vamos a lo práctico, vamos a lo técnico, que ahí quisiera que usted me dé luces, por favor. Dé luces. Todos sabemos que el servicio eléctrico consta de 3 etapas. Una etapa de generación, una etapa de transmisión de donde se genera hacia las distribuidoras, que es la tercera y última etapa, la etapa de distribución. Es complicado porque el sector privado de repente se mete a la primera etapa, que es la de generación, la generación de energía, pero bueno, luego viene la transmisión, luego viene la distribución. ¿Cómo se podría empaquetar para que, así como las telecomunicaciones salieron del Estado, pasaron al sector público y uno compra el celular, le dan el número y ya no depende para nada del Estado, sino que se arregla directamente con el sector privado, o sea, con la empresa privada que te provee de telecomunicaciones? ¿Cómo podemos hacer lo mismo en energía eléctrica? Se puede, pero te faltó algo, Alfonso. La eficiencia energética. Eso es algo que también se puede compartir con el sector privado. Las pérdidas, tanto técnicas como pérdidas negras, técnicas respecto obviamente a, por ejemplo, genera 100, la red de transmisión puede perder, eso es técnico.
pero en la distribución hay robos, literal. No puedo ser más claro que esto. Las personas que se guindan a la red de distribución, no de transmisión ya, están obviamente captando ese recurso y por lo tanto, por eso tú tienes y te das cuenta que la distribuidora, que es Enel y sus unidades de negocio, reciben 1000 megas, por dar un ejemplo. Sin embargo, lo que distribuyen y venden y facturan no son los 1000. Han recibido 1000, pero facturan menos. Ahora, la pregunta, ¿a dónde vas? ¿Cómo destrabamos el sistema monopólico en lo que tú bien dices, generación, transmisión, distribución? Las leyes lo permiten, con unas salvedades. La ley la ley primera, de eficiencia económica, tiene un gran problema. Establecen una disposición transitoria que es algo lesiva y que quienes estamos en este mundo de la inversión privada, que es lo que yo me dedico, decimos, hay una disposición transitoria cuarta que dice, está prohibida la delegación al sector privado de todos los activos preexistentes, es decir, lo que en terminología de los especialistas se llama brownfield, es decir, los activos que existen, está delegada a la iniciativa privada. Eso es lesivo y es una locura en momentos de emergencia. Sin embargo, ¿qué es lo positivo dentro de este mal contexto? Que los activos públicos del sector eléctrico de generación, transmisión y distribución no están en manos del Estado central, están en manos de empresas públicas y las empresas públicas no delegan, las empresas públicas se asocian. Es decir, esta norma muy mal pensada, y no solo mal pensada, sino quién sabe tal vez con qué intenciones. Imagínense ustedes, en plena emergencia eléctrica yo no puedo delegar al sector privado la gestión de activos públicos que existan. Dicen los que se espera que existan, sí. Ya, pues es una locura, pues si yo tengo que intervenir con activos ahora. ¿Cuál es la salvedad? Que los activos públicos, en todas las etapas a los que Alfonso se refiere, están en empresas públicas y las empresas públicas se pueden asociar, no delegar. Entonces, ahí está la forma de solución. Tanto CELEC como CENEL, hoy por hoy, tienen reglamentos de asociatividad que el sector privado hemos luchado y abogado porque se aprueben como normativas que permiten la iniciativa privada. Y ese es otro punto, iniciativa privada. El Estado tiene que privilegiar que, y esto es un tema muy lógico, si yo como Estado no tengo capacidad ni siquiera de hacer estudios, no tengo capacidad de generar procesos de largo plazo, pues ¿cómo rompo la inercia? Permitiendo que venga un privado arriesgando capital desde los estudios. Eso hoy por hoy se puede hacer. Ahora, señor Bodero, en un modelo que debería dar seguridad, son contadas las alianzas público-privadas, no pasan de 5. Es el primer paso que debe dar el Estado, dar facilidades para una sociedad estratégica. Es muy buena pregunta, Rubenetti. Dividamos las cosas. Y esto es un punto en derecho importante. Una cosa es una asociación público-privada, APP. De hecho, mi firma maneja 2 APPs en representación del Estado, curiosamente, no de los privados. Puerto Bolívar y Autoridad Puerto de Manta, ambas. Sin embargo, yo estoy hablando de otro modelo asociativo. Las APP implican un modelo de gestión delegación, que es justamente lo que está prohibido, que igual debe eliminarse esa norma. Las alianzas estratégicas son otro modelo, implican sociedad. Usted se vuelve socio de esa empresa pública y eso no está prohibido. Ese es el mecanismo en el que rompe la inercia. Y lo más importante que puedo exponer es que se permitan, que sí se permiten hoy en estos dos esquemas de asociatividad, no de delegación, la iniciativa privada. ¿Cómo usted rompe la inercia? A lo que usted aludía, señor Harp. ¿Cómo la rompe? Pues bien, permitiendo que el sector privado, que es el que tiene el capital, haga un estudio, presente una oferta, se llame a concurso, igual concursa, esto no es una asignación a dedo, usted concursa, pero usted ha roto la inercia, porque usted, y aquí por cierto, aquí hay un paradigma que no es cierto. Ecuador no es destino de inversiones. Bueno, sí, es verdad, yo mismo lo puedo decir, la inversión extranjera directa es de las peores de toda América Latina. Eso no significa que el mundo no tenga mapeado al Ecuador respecto de dónde invertir. Y el sector eléctrico hoy es el oro que tiene el Ecuador. Y sí hay, las grandes están buscando que invertir. ¿El marco jurídico existe? Sí, se puede mejorar, sí también, pero no es que no existe. ¿Qué es lo que se requiere? Voluntad política. Iba a decirle eso, voluntad política. Sí, decisión de que entre la inversión privada. Bueno, pues estamos en pañales, o sea, hay tanto por hacer, ¿no? Hay tanta inversión por atraer. Mire, en toda área que se puede imaginar, pero si uno tiene un plan de corto y mediano y largo plazo, lo primero que tiene que hacer es priorizar lo emergente, obvio.
por supuesto, pensar siempre en el largo plazo. Y por eso entiendo las compras de emergencia, por ejemplo, de barcazas o de grupos, digamos, de generación térmica inmediata, de electrógeno. Eso fue por emergencia, porque en este momento tenemos en terapia intensiva al país en tema energético. Entonces hay que ponerle las pintas de sangre que requiera para salir del apuro. Tal cual. Pero ya debemos planificarlo para que a un mediano y largo plazo comience a haber inversión privada. Pero, o sea, hacerle entender también al pueblo, y esa es una de nuestras misiones, gane quien gane, pero hacerle entender al pueblo de que no podemos seguir con este sistema estatista, no satanizar al sector privado, por el amor de Dios. Al final de cuentas, todos ustedes, señores ciudadanos, tienen Claro y Movistar, ya, 2 empresas extranjeras que han invertido y de alguna u otra manera bien están con las comunicaciones, que de repente no entra la señal, que por aquí, por allá, eso pasa en cualquier lado. En Estados Unidos también, que hay 20 proveedoras, también pasa lo mismo con cualquiera de ellas, pero por lo menos tenemos un servicio ágil, un servicio eficiente, que lo da el servicio privado. Ahora, señor Bodero, en la coyuntura actual, llegan los generadores, que son obviamente una solución de corto plazo urgente, se está hablando nuevamente de barcazas, y hay una serie de temas que están en la agenda por parte de la gestión gubernamental. Sin embargo, en paralelo está la nueva ley de la antiapagones, no apagones, la 2.0, ya incrementa el límite a 100 megavatios. ¿Cree usted que este incremento del límite de 100 megavatios en autogeneración conduce al sector industrial a hacer una inversión importante en su propio autoabastecimiento, de tal manera que dejan de tener que confiar en la provisión estatal para su nivel de productividad, competitividad, etcétera, y que por ese lado se puede ir esperando, pues no una inversión inmensa, pero sí una inversión importante por parte del sector industrial, que tiene que asegurarse su propia provisión de energía eléctrica? Es correcto, y yo creo que dentro de esa norma, que es la ley para que permite la participación privada, justo lo que estamos mencionando, en el sector de generación, transmisión, etcétera. Yo creo que es una buena decisión, porque el límite era 10, ahora es 100. Correcto, estamos hablando... pero ve usted que el sector industrial va reaccionando con respecto del aumento de ese tope, o está todavía observando cómo va la coyuntura. Yo creo que sí va a haber inversiones, pero hay que dividir, y por favor hay que ser muy claro en esto. Una cosa es elevar el límite de 10 a 100 megawatts para generación. Sí. Eso es una cosa. También hay que ver la transmisión, lo que el señor Hart decía. Bueno, ¿y qué pasa con la transmisión? Porque usted puede tener mucha generación, luego cómo la transmite. Por temas de potencia va a tener un problema. Eso está muy bien. Pero lo que usted alude es otra cosa. La generación se puede dividir en varias etapas. Generación de una empresa que quiere poner, por ejemplo, una central térmica a gas, que es lo ideal, por cierto, energías renovables no convencionales, que hoy por hoy tienen muchos incentivos. Es decir, en esos aspectos la ley está muy bien. Otra cosa es el autoabastecimiento, y aquí hay que hablar del gas natural. Yo creo que usted está aludiendo un poco a la disposición que lamentablemente está limitada al uso del gas natural. ¿Para qué está el gas natural ahora? Para únicamente autoabastecimiento del sector industrial y para la entrega a generación térmica, que hoy por hoy la generación térmica es básicamente con combustibles fósiles contaminantes. El gas natural en su descomposición química no contamina, es decir, es una buena molécula. Entonces hay que dividir. La generación de hasta 100 megas va a permitir, sobre todo en renovables no convencionales y energía de transición, es decir, gas natural o hidrógeno, importantes inversiones. Yo estoy convencido que eso, de hecho, los proyectos están llegando, es decir, es una buena norma. Pero la pregunta del millón es, ¿y por qué 100 y por qué no 1000? Entonces vienen estudios técnicos de la limitación, porque el sistema tiene que ir en concordancia, porque es estatal, con cómo usted amortiza también, por ejemplo, las grandes hidroeléctricas que existen y que se van a hacer. Entonces, es todo un sistema que los expertos tienen que diseñar. Pero en esa parte es una buena norma, y yo creo y sí espero buenas inversiones. Pero en gas natural hay que corregir errores. Hoy por hoy está limitado a autoabastecimiento para las industrias, lo que significa, y para generación. ¿Y dónde está el sector de transporte de gas natural? ¿Dónde está el sector comercial gas natural? Y residualmente el sector comercial. En países como Ecuador, sobre todo en la costa, el gas para residencia no es tan importante como por ejemplo lo puede ser en Argentina, pues es un país frío, ¿no? En ciertas épocas. Entonces usted requiere obviamente el gas para calentar. Entonces hay que hacer esa diferenciación. Un oyente me escribe y dice, el pueblo no es el problema es la política. Los políticos son el gran problema que se debe resolver. Muchísimas gracias a ustedes.
a la entrevista a Marcelo Bodero, ex vicepresidente de la Cámara de Industrias. Pero sobre eso que dice ese oyente, pero el pueblo tiene que entender las cosas para que no caigan en la trampa de los políticos. El pueblo tiene que entender que ya es necesario entrar a inversiones del sector privado, totalmente, que no satanicen lo privado, porque eso es lo que le venden estos atrasapueblos de esa izquierda radical, y el pueblo come ese cuento, cae en la trampa y seguimos igual que siempre. Sí, ese cuento de que cuando se privatiza, cuando se concesiona, entonces los réditos van para un cúmulo de personas que se hacen súper millonarios mientras la gente sigue pasando hambre. Pero cuando hay excepciones que pueden confirmar eso, pues la regla es que mientras todo sigue en manos del Estado, los servicios son como los actuales y no terminamos de tener energía eléctrica. Sí, es un modelo que está destinado a fracasar. Aparte que, digamos, estamos solucionando el problema a corto plazo, pero la demanda sigue creciendo 500 megavatios año tras año, entonces si es que no se realizan las inversiones, vamos a seguir teniendo apagones en el futuro. Hay que entender que son esquemas, y esto es importante, colaborativos. La definición de un esquema colaborativo es el público colabora con el privado. El activo, y usted mencionó lo que es muy importante, el activo jamás pasa a manos del Estado, a manos del privado. El activo es del Estado y se gestiona a través de un privado con inversiones y obviamente las seguridades jurídicas. El término estricto no es concesión, pero en la práctica es una concesión. Sí. Muchísimas gracias, Marcelo.